Vamos a deconstruir musicalmente a una de las bandas más gloriosas que pisó esta tierra, Queen. Vamos a escuchar el tema Bohemian Rhapsody. Como verás, es un conjunto de 42 pistas que combinan percusiones, predominantemente baterías, pianos en color celeste, guitarras y bajos y voces. Mirá cuántas voces. Vamos a arrancar así de una con la parte de la percusión. Escucha esto que ocurre al principio. 1, 2, 3, 4. Exactamente, es una cuenta regresiva. Bueno, regresiva no, porque va hacia adelante, pero es para que ingrese el coro. 3, 4. Maravilloso. Ahora después vamos a escuchar las voces. No te preocupes, ya vamos a llegar. Vamos primero con la percusión. Prestale atención a estos efectos que les agregaron, que dicho sea de paso, no hay ningún sintetizador. Uno diría, bueno, Queen, debería haber algún sintetizador, pero no. Escuchá. Si utilizas auriculares va a ser mucho mejor. De derecha a izquierda lo que aparecen son unos crash que están en reversa, es decir, van de menos a más. Y para que entiendas el contexto, eso ocurre en esta parte. Tremendo, ¿no? Como si fuera el viento justamente que se está movilizando y aparecen solamente en ese momento. Otro dato de color percusivo son estos timbales. Escucha. Como si fuera la orquesta clásica. Uno agudo y uno más grave. El contexto de la canción es el siguiente. Reforzando el ataque del coro y del piano. Escuchemos la segunda parte. Solamente en ese momento. Después fíjate que en la pista de audio no aparece en ninguna otra ocasión. Al final tenemos un maravilloso gong. Esto es poder hacerlo simplemente, porque utilizar un gong solamente para el final es tremendo. Esto está bueno entenderlo para tus producciones musicales, si es que producís música o simplemente para entender cómo funciona la música, que es la finalidad que tenemos en este canal. Vas a ver que hay algunas líneas, por ejemplo acá, en las que el audio aparece solamente sobre una y acá, por ejemplo, aparece solamente en el de abajo, mientras que en este, por ejemplo, aparecen las dos líneas. Esas dos líneas corresponden a la izquierda y derecha del audio, es decir, a la salida estéreo. Esta pista, por ejemplo, es estéreo porque están los dos canales ocupados, donde se escucha el low end, según el nombre de la pista, de la batería, que fíjate que se escucha como más opaca, como si el micrófono estuviera un poco más atrás, no se escucha tan presente y de hecho se escucha como muy saturada la batería. En contraposición, por ejemplo, a otra batería en estéreo que suena más al frente, más aguda incluso, como si fuera con un overhead, con un micrófono por encima, y que combinadas tienen peso, profundidad y dinámica. Ahora vos me dirás, bueno, eso está perfecto, son las salidas estéreos, pero los monos son lo mismo, pero de un lado y del otro. Izquierda, derecha, estéreo y sumado hacen que la batería suene súper cálida y saturada. Más saturada todavía. Acá sí es como si hubieran puesto un micrófono en una punta del estudio y se escucha rotísima la batería. En este canal se puede apreciar mucho mejor, que es el del redoblante. Súper saturado, de hecho se escucha roto y toda la percusión suena. De hecho, si usas auriculares vas a escuchar de fondo que está sonando la pista o que se filtraron los otros instrumentos mientras se hacía la grabación. Hasta acá la batería es como muy tradicional, muy ochentera, al igual que vimos en la deconstrucción de Michael Jackson, que si no la viste todavía te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Aparece un audio jocoso al principio. 2, 3, 4. En este caso simplemente cuenta 1, 2, 3, 4 para que ingresen a cantar. Y en la de Michael Jackson decía Billie Jean, ¿no? Como el nombre de la canción. Vamos con la sección de pianos. Vos me dirás, ¿hay 4 pianos? No, en realidad es un solo piano que está otra vez pañado, uno hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Y vas a ver que solamente acá al final aparecen estos que se llaman backup. Yo no sé si la pista venía con el nombre así o la persona que amablemente las encontró y las compartió con el mundo le puso estos nombres, pero dice backup, piano, izquierda y derecha. Que parece como entrecortado, pero si lo escuchamos en contexto, es un piano acústico, por eso tiene esta
esta superposición de sonidos a veces, como si fuera cierta suciedad sonora por acumulación de sonido. Vos cuando estás tocando, tenés algo que se llama pedal de sustain, que es lo que permite que vos, al tocar y soltar, ahora levanto el pedal y se apaga el sonido, se llama de sustain porque sostiene justamente el sonido más allá de la acción de las manos. Yo si no uso pedal, suelto y no pasa absolutamente nada, se corta el sonido. En cambio, si presiono el pedal de sustain, queda sonando. Entonces, cuando uno, si no lo levanta a tiempo, lo que empieza a pasar es que se acumulan sonidos. Obviamente no es que Freddy tocó mal, sino que tocas rápido y levantás el pedal después y se acumula esa pequeña suciedad que le da muchísima calidez, mucho color. Te meten los platillos de la batería acá. Ahí que empezó a tocar una chacarera muy buena. Quizás la parte más icónica del piano es esta. Y algo muy interesante para destacar, que estas cosas, no recuerdo si después en el máster final lo dejaron o no, porque son algo que da cuenta de la naturalidad del toque de la grabación. Fíjate, subirle un poco el volumen. Eso que se escucha ahí es justamente Freddy levantando el pie del pedal, porque quedaron acá tocando. Fíjate que ahí se acumularon un par de sonidos porque no levantó el pedal, sino que lo dejó presionado. Ahí lo dejó presionado y recién lo va a levantar. Ahora lo vamos a escuchar, atentos, ahí bien, está llegando. Recién ahí levantó el pie. Lo que pudieron haber hecho los técnicos es esto. Lo sacan y nadie se enteró de que ahí levantó el pie del pedal, pero lo dejan porque nada, le da muchísima más calidez al audio. Ahora sí, pasemos a los instrumentos de cuerda. Tenemos guitarras eléctricas, por supuesto, y el bajo. Del bajo tenemos esta pista que está en estéreo, que fíjate que está ocupando justamente los dos canales y que al principio solamente marca la tónica, que es el si bemol, porque la canción empieza en si bemol. Si te interesa que hagamos un análisis musical de este tema, déjalo escrito debajo en los comentarios. Toca y deja que suene y recién se apaga cuando acciona nuevamente la nota. Nada del otro mundo, un toque muy natural en el bajo. Acá, el descenso, vamos a verlo en contexto. Fíjate que lo corta. El toque del bajo es generalmente así, salvo en la parte de la chacarera, por ejemplo, que me parece muy interesante. Que esa parte es genial, cuando entra toda la banda y están todos ahí casi como reforzando mucho en las octavas. Ya veremos esa parte con la guitarra. Y del bajo no hay mucho más, tiene un tono como bastante opaco, pero que es completamente audible. De hecho, en el contexto de la banda se escucha muy bien y está participando, al igual que el resto de los instrumentos, en el lugar que le corresponde. Algo muy interesante que pasa con este bajo, y que quiere decir que está muy bien producido, es que no entra en litigio, en conflicto con ningún otro instrumento, ni con el bombo de la batería, ni tampoco con la guitarra, porque se sigue escuchando súper natural, bien ubicado y que está ocupando un lugar apropiado. Ahora, vamos con las guitarras, que fíjate que tenemos todas estas guitarras, que en realidad vamos a ver que hay algunas duplicaciones, como después va a ocurrir en la voz. Algo que me llamó mucho la atención es este pequeño efecto, que es como si tocaras en las cuerdas agudas dentro del arpa del piano. Vamos a escucharlo en qué contexto ocurre eso. Se ve que estaba con el celular y le llegó una notificación. No existían los celulares en ese momento, por si no lo sabías. O por lo menos la CIA no los había distribuido todavía. ¿Viste lo que es? Bueno. Algo que ocurre también en las guitarras es que están paneadas hacia un lado y la misma toma hacia el otro. Corrijo, pueden ser dos tomas distintas, paneada hacia un lado, a la izquierda, y la otra hacia la derecha. Y a su vez recién las tomas estéreo aparecen al final, que es una guitarra como muy Beatle, entre podrida, metálica o latosa y flaca. Que está dos veces lo mismo. De hecho se llama Lead Guitar Layer, como podrás ver acá. Es decir que es una capa de la guitarra líder, pero esa misma guitarra aparece acá. Y lo interesante de estas cosas es que si ponemos solamente esta sección, la de las cuerdas, es decir, guitarras y bajo,
Tiene como este carácter responsorial, ¿no? O contrapuntístico, en el que suena una melodía y se le responde, como haciendo el acorde de forma ascendente. Y decíamos que está la guitarra en estéreo, como en este caso, la guitarra Beatle, y a su vez está la que está ladeada hacia un lado y hacia el otro. Y fíjate qué interesante esta parte en la que se van respondiendo las guitarras entre sí. Y es simplemente maravilloso. Acá hicieron varias tomas para poder tener todas estas cosas por separado. Si vos querés que suene mucho más grande la guitarra, mucho más amplia, por más que toques lo mismo, grábalo 2 veces y superponelo, y eso va a ampliar el espectro tremendamente. En todo caso, pañás una hacia un lado y pañás la otra hacia el otro, con el mismo tono, con los mismos efectos, con el mismo micrófono, exactamente lo mismo, pero va a hacer que naturalmente el sonido suene más grande, porque van a haber más instrumentos sonando a la vez, por más que sea el mismo, con el mismo tono, micrófono y etcétera. Esta guitarra se llama guitarra backing, como el backing que vimos antes del piano. Y fíjate que está como más opaca, está más sucio el audio, no está tan nítido como en las otras. Pero que acá, como se está octavando el bajo y las guitarras, la melodía es unívoca, es una sola línea, pero súper grande porque están con todas estas duplicaciones de por medio. Y un detalle, simplemente para finalizar la pieza. Y acá quedó el efecto sonando. Bellísimo, eso si lo escuchamos en contexto. Apareció otra guitarra acá también. Entonces tenemos esta guitarra y esta que están una de un lado y otra del otro. De hecho, una terminó antes. A ver, escuchemos eso de vuelta. Una terminó antes que la otra. ¡Ja! ¿Qué pasó ahí, muchachos? Bueno, ahora sí, pasemos a la sección de las voces. Fíjate la cantidad de voces que hay. La mayoría de Freddie, por supuesto. Son unas cuantas pistas de voz y que generan, que sean tantas, este efecto maravilloso de coro. Acá va a utilizarse la misma técnica que vimos en los otros instrumentos, porque la voz no deja de ser un instrumento. Es quizás el más difícil de todos porque está dentro de nuestro. Algunas pistas están pañadas hacia un lado, otras están pañadas hacia el otro y otras son directamente estéreo. De hecho, la melodía principal, o gran parte de lo que se canta durante la línea principal, tiene estas 4 pistas que son la misma línea melódica. Lo que ocurre es que al cuadruplicarlas, en este caso, se produce un efecto de chorus natural, algo que también hacían los Beatles. Pienso sobre todo en Because. En el que se grabaron las 3 voces una vez, se volvieron a grabar una segunda vez y se volvieron a grabar hasta una tercera vez, si mal no recuerdo, con lo cual es como si fueran 9 voces independientes con 3 líneas melódicas, es decir, 3 grupos de 3 cada uno, sonando en simultáneo, provocando este efecto de gran coro, que después se va a replicar más adelante. Está bien que acá se produce más el efecto de chorus como el pedal de efecto, como si fuera un chorus y no como el coro en sí de voces, que de hecho el chorus se llama así porque intenta replicar eso, no como cierta vibración o cierto desfasaje entre una voz y otra que naturalmente ocurre porque uno no canta como un robot exactamente igual que antes. Cosa que si vos copias y pegás una voz, por más que sea la misma, no se va a notar esa diferencia. Por eso es que es importante regrabarse o sobregrabarse una encima de la otra. Después están estos pequeños coros que fíjate que el primero es la armonía de los coros pero la parte grave y la misma parte pero en los agudos juntos y vos decís, ahí está todo. No, porque a eso que está comprimido en una sola pista cada uno, los graves por un lado y los agudos por el otro, se le superponen todas las otras voces generando un coro muchísimo más grande, más épico, más rapsódico. Y súper bien encajado todo, la verdad que no hay mucho para decir al respecto. Después tenemos otras partes más icónicas, como por ejemplo parece un villancico casi, como si estuvieras en Navidad y te estuvieran cantando eso así tan jocosamente. Esta parte responsorial, en los que aparece una voz preguntando y otra voz respondiendo, es algo similar a lo que ocurría con las guitarras, con esa melodía que decíamos, que estaba describiendo el acorde. Bismillah. No, we will not let you go. Bismillah. We will not let you go.
Es maravilloso. El laburo que hay solamente en esta canción es tremendo. Y acá lo que pasó es que se filtró una guitarra en la línea de las voces. O la dijeron, bueno, grabala ahí, ya está, tenés el micrófono abierto. Es buenísimo, es muy lindo de escuchar. Ahora escuchémoslo en contexto. Viste, no están en primer plano. Está bien que esto es la premezcla, si no me equivoco, no está como todo súper detallado, pero es el coro que está de fondo porque ahí lo más importante es la melodía de la guitarra. Vamos a agarrar la voz de Freddy, vamos a escuchar un pedacito y vamos a ver qué ocurría con su afinación, porque bien sabrás que en esos momentos, en los años 80, todavía no existían todos los pequeños mecanismos que tenemos hoy en día para afinar o alterar simplemente el funcionamiento o el timbre de la voz. Como sabrás, por cuestiones de copyright, sobre todo en las voces, no puedo poner mucho tiempo, así que vamos a escuchar un pedacito y a cortarlo. Escucha el aire. El aire que hay al final de cada frase es bellísimo. Ahora, le ponemos simplemente un corrector de voz, que no le vamos a corregir la voz a Freddy, por supuesto que no, pero simplemente lo vamos a agregar para que la computadora, el multipista, identifique la altura de la voz para ver exactamente cómo lo está afinando. Como verás, lo que ocurre acá es lo siguiente. Lo que aparece más en color amarillo, esto es la nota que canta, específicamente con la vocal que lo canta. Y fíjate que acá al costado te marca las notas. Por ejemplo, acá empieza en re. Y hace un pequeño melisma hacia el re sostenido, tarán, como si estuviera desafinado, pero en realidad es casi como una apoyatura. Uno diría, ¿no canta así? Pero no tiene tanta onda como si lo canta así, ¿no? Le da como un swing, algo ahí, un pequeño saborcito. Y después sí está el bajón de ahí. De hecho, fíjate que estas pequeñas líneas más anaranjadas marcan como el descenso o ascenso precipitado de la afinación. Acá fíjate cómo está haciendo como un vibrato. Y el vibrato es como súper nítido y fíjate acá cómo hace estas pequeñas ondas. Y además súper bien colocada la nota. Es más, si uno quisiera más precisión, lo que hace es venir acá y moverlo así. Pero vas a ver que lo desnaturaliza completamente. No suena igual. Le quitaste como dinámica a la voz, justamente. Haces que suene más robótica, porque no es una cuestión de si está mal o está bien. Por ahí en un estilo cabe mucho más que la voz suene más robótica, más maleable. Y en otros necesitas que tenga esta pequeña perfecta imperfección, esta falta de pulcritud exacta que te permite que suene con muchísima más calidez y que obtengas resultados buenísimos. Por último, tengámonos en esto que es la parte cromática. Cromático le decimos cuando atravesamos todas las notas. Esta es la parte de... que hace los acordes mayores con las tres voces. Donde hace justamente ese movimiento cromático, esa bordadura. Bordar significa rodear una nota. Por ejemplo, tengo si bemol y la puedo bordar con el si o el la, porque están antes y después. Vamos a ver lo que canta. Fíjate qué preciso que fue. Empieza en un si bemol. Y fíjate que está como en la parte superior del si bemol. Este está un poquito más abajo y este vuelve a subir. Ese pequeño movimiento le da... De hecho tiene el... acá. Es tremendo. Y si esto yo quisiera que todo sonara como súper medido, que no tendría ningún sentido, ocurriría lo mismo que antes, ¿no? Vos los agarrás y haces esto. Le achicás esa curva dinámica o la modificás
But I'm just a poor boy and nobody loves me. Ponele que ahí sonaría como muchísimo más ajustada, casi como si estuviera con un compresor de por medio, pero es la voz natural, limpia de él y fíjate que suena súper perfecta. Queen siempre me pareció una banda tremenda, no solamente por la capacidad de sus músicos, sino por las canciones bellísimas que lograron construir, que no solamente eran tremendos éxitos comerciales, sino que a nivel musical son tremendas joyas. Así que como dijimos antes, si te gustaría que analicemos este tema o cualquier otro de Queen, déjalo escrito debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que también podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Chao.